Presidente electo Guillermo Lasso, a través de TikTok, responde a Nebot y Correa sobre la ruptura del acuerdo legislativo. Dice que en lugar de pactos políticos elige el bienestar del Ecuador. Jesús Santrich, exdirigente de las FARC, habría muerto abatido en enfrentamientos con grupos ilegales en territorio venezolano. Municipios asumen medidas de control contra la pandemia desde este viernes 21 de mayo. Quito retoma el Hoy no circula. 20 personas atrapadas en un bus por inundación en Cuenca. Nuevos enfrentamientos en las protestas de Colombia dejan 2 muertos y 26 detenidos. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Y en información política, creo, asambleístas independientes, Izquierda Democrática, Pachacutic, respaldan a Guillermo Lasso en una nueva mayoría, luego del fraccionamiento del oficialismo con el Partido Social Cristiano y el bloque correísta. Los líderes políticos Rafael Correa de UNES y Jaime Nebot del Partido Social Cristiano confirmaron que existieron conversaciones con el presidente electo Guillermo Lasso para la alianza UNES-PCC y Creo con el fin de designar autoridades a la Asamblea Nacional, algo que no se concretó debido a que a última hora el partido oficialista respaldó la candidatura de Pachacutic e Izquierda Democrática. 10 minutos antes de las elecciones me dieron el apoyo. El presidente electo Guillermo Lasso, a través de su red social TikTok, publicó un video en el que señala que ha preferido el bienestar del Ecuador antes que un pacto político. Tanto Pachacutic, Izquierda Democrática, como el bloque de Acuerdo Nacional BAN, conformada por Creo e Independientes, respaldan a Guillermo Lasso comprometiéndose a una gobernabilidad. Aspiramos que a partir de esta mayoría, que no sea coyuntural, sino que vaya más allá a la gobernabilidad, pueda abrirse puentes por parte de la presidencia de la Asamblea que tienda a dialogar con todos los sectores, incluido UNES, que es un movimiento respetable, e igual el Partido Social Cristiano. Apoyar las decisiones que él los tome en beneficio del pueblo ecuatoriano. Apoyar las decisiones como gobierno. Pachacutic niega supuestas acusaciones de que en el plazo de 2 años planeaban quitar a Lasso del poder. Eso no es un tema que sale desde las estructuras de Pachacutic. A pocos días de posesionarse Guillermo Lasso como presidente de la República, ese es el panorama de las fuerzas políticas que se vive en el país. Informó Valeria Navarro. Conflictos en el interior de la Asamblea Nacional tras la suspensión de la sesión que pretendía elegir autoridades y delegar comisiones a las diferentes bancadas políticas. La Asamblea Nacional no avanza en el proceso de designación de autoridades ni de delegación de comisiones. La sesión para tratar estos temas fue suspendida por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, algo que generó rechazo por parte del Partido Social Cristiano. Hoy es el 5º día. No hemos podido terminar la primera sesión del Congreso para nombrar las autoridades y al sistema administrativo. Mañana será el 6º día, 6 días para una sesión. Los que estamos aquí queremos votar, pues, o solamente vamos a votar cuando le conviene a ella. Cumplir el objetivo sin que esta sesión se suspenda. Y se suspenda no porque no estén los asambleístas, no porque no exista quórum, sino probablemente porque no tienen los acuerdos que quisieran tener. Pachacutic explicó los motivos de la suspensión. Están tratando de que esta repartición, esta forma de integrar las comisiones sea lo más equitativa posible. No es fácil, hay que entender que hay bancadas que de una u otra manera están en oposición, pero que por disposición de la presidenta ha pedido que también sean incluidas en esta conformación. Las comisiones que estarían teniendo más inconvenientes son las siguientes. Es fiscalización, justicia, régimen económico, va por ahí un poco los temas y quizás fue eso, que faltó un tiempo previo a la conformación. La sesión ha sido suspendida para este miércoles a las 10 de la mañana, informó Valeria Navarro. Zaida Rovira fue designada como defensora del pueblo subrogante por un lapso de 30 días, mientras que el titular del organismo, Freddy Carrión, afronta un proceso penal por el presunto delito de abuso sexual.
hecho que investiga la Fiscalía. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, es investigado por el delito de presunto abuso sexual. Este lunes fue ingresado a la cárcel 4 de Quito para cumplir una orden de prisión preventiva. El hecho, que desencadenó un proceso penal, se registró en pleno confinamiento en un departamento. Una reunión entre Carrión, el exministro de Salud, Mauro Falconilla, en la que también participó una mujer, terminó en incidentes violentos. Es así que el defensor pidió licencia y el nuevo rostro del máximo organismo de derechos humanos es Zaida Rovira. Como institución no podemos responder ni dar ninguna opinión respecto de un proceso que además está dentro de la sede correspondiente, que es la sede judicial. Con esta declaración, la funcionaria evitó pronunciarse sobre el proceso que envuelve al defensor del pueblo. Sin embargo, dejó en claro que la actuación de Carrión no empaña la gestión del organismo que defiende los derechos humanos. Ningún acontecimiento de un funcionario podría afectarle. Es una institución noble y creo que también los ciudadanos y ciudadanas saben diferenciar entre la institución y las actuaciones de las personas. La defensora subrogante fue enfática en señalar que los casos que trata el organismo no se verán afectados. Cerca de 1.800 solicitudes por mes tramitan las delegaciones. Uno de los temas que tiene avances, dijo, es la elaboración de un proyecto de ley para instrumentalizar la despenalización del aborto por violación. Estamos cumpliendo con los tiempos que nos dio la Corte Constitucional. Se ha trazado una hoja de ruta que hasta este momento se ha cumplido y lo más importante, que lo estamos haciendo, lo estamos construyendo con los colectivos sociales. Zaida Rovira se mantendrá en el cargo por 30 días, tiempo que dura la instrucción fiscal. La defensa de Carrión apeló la orden de prisión preventiva. Esperamos que el tribunal que vaya a hacer la revisión del recurso de apelación nos conceda la razón, revoque la prisión preventiva y se le permita al doctor Carrión continuar ejerciendo su derecho a la defensa en libertad, como ha ocurrido en otros casos. Mientras que en la Asamblea se formaliza el juicio político en contra del defensor del pueblo. Informó Priscila Cadena. Jueza de Unidad Penal de Babahoyo negó solicitud de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana para que el juez Henry Navarrete se inhiba de conocer la acción de protección presentada por el ex vocal de la Judicatura, Fausto Murillo. Según la suscrita, no se tiene competencia para ordenar a un juez de una jurisdicción y competencia distinta. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, solicitaba a la jueza de la Unidad Penal del Cantón Babahoyo module los efectos de la sentencia para su cumplimiento integral y se ordene al juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y Adolescencia, con sede en la parroquia Iñaquito, se inhiba de conocer la acción constitucional presentada por Fausto Murillo, por cuanto alega que los hechos ya fueron conocidos por la suscrita. Es a este pedido que la mencionada jueza Karina Morejón no dio paso. En la parte pertinente se recordó que lo que se tramitó fue una medida cautelar, la cual fue revocada y esta pudo ser apelada en el término de 3 días, lo cual no obra de autos. Por tal, no cabe realizar ninguna modulación de los efectos de la decisión ya dispuestos por el juez que conoció la medida cautelar. Asimismo, se aclara que la suscrita no tiene competencia para ordenar que un juez de una jurisdicción y competencia distinta se inhiba de conocer una acción de protección que es indistinta a una medida cautelar, la cual puede presentarse en conjunto o por separado. Por cuanto la presente medida cautelar ya se encuentra resuelta, se procederá conforme fuera ordenado. Se prevé para este miércoles que el juez Navarrete reinstale la audiencia de medida cautelar que busca evitar que quede en firme la remoción del cargo de vocal de la Judicatura, decidida por la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informó Javier Rosero. Mucha atención, tras el fin del estado de excepción se aplicará el plan Hoy No Circula en Quito, que restringe la movilidad de 4 placas por día. Las excepcionalidades se mantienen para grupos prioritarios y sectores productivos. El jueves 20 de mayo finaliza el estado de excepción y con ello los municipios retomarán sus competencias. En Quito, por ejemplo, desde el viernes 21 regirá nuevamente la medida Hoy No Circula para vehículos particulares. La restricción de 4 placas por día de lunes a viernes, sábado, domingo y feriados hay libre movilidad. Es así que el viernes 21 de mayo no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 1, 8 y 9. El sábado la circulación es libre, pero para estos 2 días se restringe la movilidad desde las 23 horas hasta las 6 de la mañana. El domingo y el feriado del 24 de mayo la circulación será libre. Esto con la finalidad de que evitemos el que tengamos fiestas clandestinas que se suelen dar
en los fines de semana y que se pueda tener algún tipo de activación en el sector productivo. Mientras que de lunes a jueves se restringe la movilidad desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana y el cronograma de la medida por placas queda de la siguiente manera. Lunes no circulan los vehículos con placas terminadas en 0, 1, 2 y 3. Martes no circulan los vehículos con placas 2, 3, 4 y 5. Miércoles no circulan los vehículos con placas 4, 5, 6 y 7. Y los jueves no circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8 y 9. Se sigue manteniendo la excepcionalidad para los mismos sectores que se manejaban antes del estado de excepción, es decir, sectores productivos, el sector estratégico, abogados, médicos, personas de primera línea. Los salvoconductos vuelven a tener vigencia, son válidos los documentos emitidos antes del estado de excepción. Sin embargo, la ciudadanía tiene opción de requerir uno nuevo a través del portal municipal. Esto tiene que entrar al portal de servicios del municipio de Quito, donde pueden obtener los salvoconductos. La multa por no respetar el calendario del plan Hoy No Circula es del 50% de un salario básico, es decir, $200, y la retención del vehículo por 5 días. Informó Priscila Cadena. Ampliar el horario de restricción a la circulación vehicular hasta las 22 horas, así como para la atención al público en restaurantes y hoteles, son algunas medidas que el COE Cantonal de Guayaquil analiza implementar, una vez que concluye el estado de excepción en 16 provincias este jueves. La Cámara de Comercio respalda estas acciones, pues durante el confinamiento parcial, las pérdidas superaron los $2.000 millones. Tras un mes de confinamiento parcial, viene un pliego de acciones para mantener la prevención y reactivar la economía. Así lo han proyectado en el COE Cantonal de Guayaquil. Mientras podamos conseguir un escenario justamente más seguro para la ciudad, vamos a poder garantizar también su reactivación económica y su reactivación social. La idea, afirma, es ampliar la restricción de circulación vehicular que el jueves será hasta las 20 horas. Analizan que empiece a las 22. Los fines de semana se va a permitir el trabajo normal. Vamos a plantear inclusive una escala de alertas de tal manera de que la ciudad pueda conocer en qué momento tenemos que restringirlas un poco más. También se ampliarían los aforos de negocios ubicados en espacios abiertos. Las medidas se oficializarán el jueves. Una bocanada de oxígeno para la Cámara de Comercio de Guayaquil, que afirma: nos generó pérdidas de más de $2.000 millones en ventas, que eso se traduce en empleo en más de 50.000 empleos adecuados. Desde hace algún tiempo nosotros venimos hablando de Guayaquil 24/7, en el sentido de que mientras más amplios son los horarios de atención, menos aglomeración hay. De hecho, han emprendido una campaña para incentivar al sector comercial, aún golpeado por la pandemia. Hay que tomar más conciencia de que necesitamos estar todos juntos y pensar como un equipo. El objetivo nacional, sostiene, es revertir una situación compleja, pero no imposible, de superar con creces. Informó Jorge Escobar. Un centenar de personas fueron desalojadas de una gallera clandestina en el cantón Playas. En el lugar incluso se encontró un arma de fuego, esto en medio de operativos ejecutados por la Gobernación del Guayas. No solo tenían parlantes o bebidas alcohólicas, sino que en esta gallera clandestina ubicada en la comuna San Antonio del Cantón Playas, se encontraban al menos 150 personas, 2 de ellas indocumentadas, mismas que fueron detenidas. Este es un vicio, amigo, este es un vicio. Un riesgo para la gente que hace metida en su casa, amigo. Mire, sábado y domingo pasa metida dentro de su casa. Se encontró un arma de fuego. No estaba el dueño ahí, solo se la habían tirado. En cambio, en el sector conocido como San Jacinto, un prostíbulo en cuyo interior había 3 trabajadoras sexuales y 12 hombres, la mayoría libando, también fue encontrada por agentes del orden. Tampoco tenía permisos de funcionamiento, no cumplía con las medidas de seguridad ni de salubridad. Vamos a seguir realizando estos operativos tanto de lo que queda todavía el estado de excepción y el fin de semana que viene. Tanto la gallera como el prostíbulo fueron clausurados y estas acciones las ejecutó la Gobernación de Guayas a través de la Intendencia, comisarios y agentes policiales, informó Celeste Dueñas.
Más de 170.000 vacunas Pfizer arribaron la tarde de este martes al país. Según el gobierno, antes que culmine su periodo, otro cargamento podría llegar por parte de aquellas farmacéuticas que están retrasadas con su entrega. El nuevo lote de vacunas Pfizer arribó la tarde de este martes al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela, al oriente de Quito. En total, 170.820 dosis que serán usadas en personas de grupos vulnerables y prioritarios. Según el viceministro de Atención Integral en Salud, Salomón Proaño, este nuevo cargamento permitirá seguir con el plan vacunarse en los días que le restan al gobierno. Al momento cuentan con más de 1.600.000 personas beneficiadas. Al momento nosotros hemos ingresado al país 2.400.000 dosis de vacunas, de las cuales más de 1 millón servirá también para continuar con este proceso de vacunación en el siguiente gobierno. En cuanto al retraso en la entrega de dosis por parte de algunas farmacéuticas, indicó que se estima que antes del 24 de mayo lleguen al país. Ha habido un retraso en la entrega, sobre todo de AstraZeneca y Sinovac, más sin embargo nosotros hemos seguido realizando las gestiones. Sabemos que probablemente nos llegue este fin de semana, es decir, antes del 24 de mayo. Mientras tanto, la vacunación se continúa desarrollando sin novedad en varios puntos de la capital. En el Centro de Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el sur y en el norte de la ciudad, el panorama es alentador. Existe organización y la atención es ágil. Llegamos, nos atendieron de lo mejor, tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Sabemos que tenemos que seguir cuidándonos. Siente feliz porque es una defensa para que no le dé esta pandemia. Feliz porque por lo menos vamos a tener un poco más de respiración en este problema que estamos pasando todo el mundo. A aquellos afiliados mayores a 65 años a quienes no les ha llegado la cita, autoridades recomiendan actualizar sus datos en la página web www.vacunacion.uies.gov.es. El día de hoy están citadas, agendadas adultos mayores 1.284. Finalmente insisten en que es importante respetar los horarios y acudir únicamente 30 minutos antes para evitar aglomeraciones. En Quito informó Adriana Rojas. Cerca de 200 profesionales de la salud en la provincia del Guayas fallecieron en lo más grave de la pandemia a inicios del 2020. La mañana de este martes, sus familiares salieron a las calles para exigir una indemnización. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Son familiares de doctores, enfermeras y demás personal de la salud que murieron en plena pandemia ejerciendo sus labores. Han pasado más de 16 meses y estas familias dicen no haber recibido ninguna indemnización por parte del Estado. Mi esposo falleció, médico del Hospital de Milagro. Ellos dieron la vida por salvar a sus pacientes. Esto es algo justo, que nos indemnice. Lamentablemente el año pasado murió mi hermana en unos momentos más difíciles. Ellos se han sacrificado totalmente y queremos ver que el Estado ecuatoriano dé una indemnización total. Por tal razón, el Colegio de Médicos del Guayas solicitó al Ministerio de Salud el pago de tales rubros. Hemos planteado al Estado ecuatoriano una indemnización de $500.000 a cada una de las familias. Este documento quede ya finiquitado en una sala de mediación donde debe concurrir el doctor Íñigo Salvador, que no ha comparecido, el actual ministro de Salud, que tampoco ha comparecido, y el presidente de la República dé las instrucciones necesarias para ya finiquitar este asunto del pago indemnizatorio. A esta protesta, que se efectuó de forma pacífica en los exteriores del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil, se unieron representantes de organizaciones que laboran en esta área, como terapistas y enfermeras. Compañeras que se han debatido en el campo de acción, que nos encontramos aún dando la vida. Tenemos alrededor de 103 compañeras fallecidas solo en Guayas, de que estamos sin una indemnización. Informó Carlos Julio Gurumendi. La Federación de Médicos del Ecuador, junto a organizaciones de personas con enfermedades raras, catastróficas y otras patologías, hicieron un llamado al presidente electo Guillermo Lasso para que priorice en el inicio de su gestión la falta de medicamentos.
El déficit de medicamentos en el país se tornó crónico, se alerta desde la Federación de Médicos del Ecuador. Según su presidente Santiago Carrasco, no existe medicinas para tratar las enfermedades en ninguno de sus niveles, desde patologías catastróficas hasta sedantes para el dolor. Que hay un déficit global de estos medicamentos a nivel nacional. Y ese déficit global ya es crónico. Tenemos nosotros el tema del letrozol, que es para cáncer de mama. 6 meses sin medicamento a las pacientes con cáncer de mama. Hemos tenido casos de morfina, imagínense que no haya morfina para el dolor. Realmente es una lista interminable. Déficit de medicinas que por un lado obedecería a la falta de gestión, sostiene Carrasco. Por ejemplo, dice que la ejecución presupuestaria en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el mes de abril del presente año es del 20,14%. De una asignación codificada de 1.368 millones, se han devengado solamente 275 millones, con un saldo no ejecutado de 1.093 millones de dólares. Cuando en las calles estamos pidiendo que se den los medicamentos necesarios para los afiliados y para la gente que sufre por este tipo de enfermedades y todas las enfermedades. Esto es información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A esto le suman aquellos supuestos actos de corrupción en la compra de medicamentos que aún están siendo investigados. No es posible que mientras muchos no tienen acceso a medicamentos, cientos de miles de productos médicos se caducan por la inoperancia de los funcionarios a cargo de las instituciones rectoras. Por ello, a pocos días de la posesión del presidente electo Guillermo Lasso, la Alianza Nacional por la Salud hizo un exhorto para que la falta de medicamentos sea un tema prioritario en la agenda del Ejecutivo y solicitaron dialogar. Estamos pidiendo conversación, estamos buscando abrir puertas para poder trabajar conjuntamente en beneficio de la salud del pueblo ecuatoriano. El que se eleve procesos rápidos, transparentes, para proveer de medicamentos. Es tiempo de trabajar, de unirnos, de corregir los errores y trabajar conjuntamente en políticas públicas que no permitan estar cada 3 meses haciendo plantones, judicializando por el tema de medicamentos. En Quito informó Adriana Rojas. Docentes desvinculados durante la pandemia de coronavirus marcharon junto a dirigentes de la UNE hacia el Ministerio de Educación, exigiendo su reincorporación. Además, demandan el pago de la bonificación de $200 para maestros fiscomisionales. ¡Restitución! 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 Esta fue la principal consigna, con la cual docentes desvinculados de cientos de instituciones educativas durante la pandemia de coronavirus marcharon desde la sede de la Unión Nacional de Educadores hacia las afueras del Ministerio de Educación. Los maestros demandan a las autoridades el cumplimiento de la 28ª transitoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente desde el 19 de abril, que ordena reincorporar a los docentes despedidos durante la emergencia sanitaria. Los plazos empezaron a correr desde el 19 de abril y la reintegración de los maestros despedidos o desvinculados durante la pandemia está vencido. Otra de las demandas de los representantes de los educadores corresponde al pago de la bonificación de $200 entregados por el gobierno meses atrás, la cual no ha sido cancelada a todos. El pago de la bonificación a los docentes de los fiscomisionales que hasta el día de hoy no se les ha entregado. Un momento de tensión se vivió cuando uniformados de la policía solicitaron a los protestantes retirarse del lugar, pero algunos se negaron sentándose en la calle a la espera de tener una audiencia con la ministra Creamer. Esta marcha se replicó también en ciudades como Guayaquil y Babahoyo, informó Paola Castillo. Representantes del gremio de taxis de la capital nuevamente exigen al gobierno entrante congele el precio de los combustibles. Esta vez la protesta se efectuó a través de una caravana que recorrió el sur, centro y norte de la urbe. Poco a poco, 2 carriles de la avenida Simón Bolívar en el sector del puente de Guajaló se llenaron de autos amarillos. El gremio de taxis de Pichincha convocó a sus bases para efectuar una caravana hacia el norte de la ciudad como medida de protesta para solicitar al gobierno entrante congele el precio de los combustibles. Y no podemos estar a que suba o a que baje, pero si ya sabemos a ciencia cierta que se congela el precio de los combustibles, el pueblo va a estar más tranquilo. Muchos conductores mencionaron que la pandemia provocó una disminución del número de usuarios diarios y con ello sus ingresos disminuyeron. No ve que todo el mundo necesitamos comer, todos nosotros somos padres de familia que
tenemos todavía hijos que mantener. Antes se ponía unos $10, $11 al día, ahorita está como en unos $13, $14. Según los representantes de los taxis en Quito, esta medida forma parte de las acciones tomadas en sectores como el transporte público urbano, pesado y los escolares, por lo cual continuarán las manifestaciones. El día de mañana, en la mañana, estaremos en la tribuna de los Ciris como un símbolo de que estamos unidos. Estarán unas pocas unidades por cada modalidad. Este miércoles se tiene previsto que una comitiva de choferes se reúna con la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, pues el congelar los precios de los combustibles no es la única exigencia. Brindaremos un mejor servicio, más confiable, cuando el usuario conozca y sepa que el transportista ha sido vacunado. Solo en la capital se contabiliza que existen aproximadamente 30.000 vehículos que operan como taxis, informó Sofía Vintimilla. Más adelante, Jesús Santrich, líder de las disidencias de las FARC, habría sido abatido. Los detalles en breves minutos. Como lo anunciamos, medios venezolanos confirman la muerte del líder de las disidencias de las FARC, Jesús Santrich. Según lo anunciado, Santrich habría sido abatido en Venezuela en medio de un enfrentamiento entre bandas ilegales. En la siguiente nota les contamos parte de la vida del polémico líder. Y de nuestra parte podemos decir que jamás, como gente de pueblo y revolucionarios que somos, rehuiremos nuestras responsabilidades. Su nombre de pila, Zeusis Pausias Hernández Solarte, es un exguerrillero colombiano, nacido en Tolú Viejo, en Colombia en el año 1967. Desde su adolescencia estuvo vinculado con el movimiento Juventud Comunista para más tarde unirse al frente de las FARC, bajo el alias de Jesús Santrich, seudónimo que utilizó en honor a un compañero que había sido asesinado. Es desde su juventud que los problemas de visión empiezan y fueron empeorando a medida que los años pasaban. Eso no fue impedimento para que su mayor protagonismo inicie, pues fue uno de los negociadores en los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, siendo él quien ayudó a redactar ese acuerdo. Es aquí cuando su perfil empieza a ser el más molesto y polémico para muchos, cuando le preguntaron si estaba dispuesto a pedirle perdón a sus víctimas. Quizás. Es desde aquí que todo a su alrededor fue polémico, pues no son las únicas declaraciones que indignaron a los colombianos, sino afirman que este es otro de los peores recuerdos que tienen de Santrich. Estoy haciendo las preguntas que corresponden, me gustaría que... ¿Y tu tonito? No me parece que ese tonito de burla y de... no me parece. A mí tampoco me parece tu tono, pero te soporto. Yo no les... Tras la firma de las negociaciones, Jesús Santrich recibió una curula en el Congreso, pero en 2018 fue capturado en un proceso por narcotráfico en el que el gobierno de Estados Unidos pidió su extradición que estaba casi lista, pero por decisión de la Corte Suprema de Justicia, Jesús salió en libertad por ser congresista. Más tarde huyó, se desconocía su paradero hasta que hoy distintos medios colombianos tratan de confirmar lo que medios venezolanos aseguran. Y es que murió junto a otros 5 guerrilleros de las FARC y en territorio de Venezuela, aparentemente en una disputa entre grupos armados ilegales. Eso precisamente es lo que se investiga. ¿Y por qué su paradero fue este país? Informó Ismenia Solórzano. Memento mori. Luego de muchos años, el sector comprendido entre el Tahual y el Descanso de la ciudad de Cuenca vuelve peligrosamente a inundarse por la crecida del río Cuenca. 3 vehículos con pasajeros quedaron atrapados en medio del agua. La central termoeléctrica y varias viviendas fueron afectadas. Luego de pocas horas de que el alcalde de la ciudad de Cuenca diera a conocer de los daños causados por el fuerte temporal caído en esta zona austral y de su esperanza que este amaine, repentinamente aumentó el caudal del río Cuenca, inundando el sector del Descanso y sorprendiendo a 3 vehículos que pasaban por el tramo de la Josefina y el redondel del lugar. Al momento se encuentra a la forma visual 3 vehículos. Los vehículos en este momento todavía se encuentran dentro de esta zona hasta que esperar que baje el agua.
La pronta intervención de los miembros de los cuerpos de bomberos de Cuenca y Azogues evitaron la muerte por ahogamiento tanto de los pasajeros del bus como de los otros automotores. Las lanchas anfibias fueron los elementos que ayudaron en la tarea del rescate en medio del agua. El río Cuenca ya viene conformado por todos los cauces del río de Cuenca más el río Burgay. De manera inmediata se desplazaron los equipos hacia el punto de acá. En este momento ya se ha realizado la evacuación de alrededor de 20 personas por parte del Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Afortunadamente no tenemos ya personas ni en el interior de los vehículos. Estamos tratando de desguardar aquí, indicando a la gente prohibido el paso en el lugar. Luego de varios años vuelve a vivirse la terrible situación en este sector, lo que llenó de incertidumbre y preocupación a los moradores del Descanso. Varias de sus viviendas fueron inundadas y otras quedaron totalmente bajo el agua. Ahorita lo que está perdido son las viviendas, están bajo el agua. Como le ve, el techo de ahí está totalmente inundada. La Casa Amarilla lo mismo. 10 casas son inundadas. Imagínense a dónde vamos a llegar así. No nos dejen abandonados. La fuerte corriente no solo se tomó este espacio, sino también la central termoeléctrica del Descanso, edificación que fue inundada por todos sus costados. Ante esta emergencia, las autoridades del ramo eléctrico apagaron el sistema que provocó apagones en varios cantones y provincias orientales. Todos sus empleados lograron salir pronto y ponerse a salvo. Ha tenido gran ingreso de agua. Lamentablemente los caudales deben bajar para realizar una evaluación, pero al momento el tema emergente de las personas que se encontraban atrapadas en este espacio ha sido superado. El puente peatonal ubicado en el sector de Capulispamba fue destruido por la corriente, perjudicando a los habitantes que utilizaban este paso para llegar a la ciudad. Ha colapsado un puente peatonal y también hay daño a infraestructura, al parecer, de alguna tubería. Las lluvias no paran y las aguas de los ríos siguen saliéndose de su cauce hacia las vías. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. El invierno no da tregua en Pastaza. En esta ocasión, producto de las fuertes lluvias, el río Pastaza creció y regresó a un antiguo cauce. Arrasó con pastizales y cultivos, poniendo en riesgo a varias poblaciones indígenas. Los habitantes también aducen que otra causa es el trabajo de las canteras de manera antitécnica y sin manejo ambiental. El río Pastaza se volvió a convertir en una amenaza para 7 comunidades indígenas que viven en el sector La Isla, en la parroquia Madre Tierra, Cantón Mera, en Pastaza. Sus aguas regresaron a su margen izquierda, arrasando pastizales y cultivos. Apenas se pueden ver algunos árboles y parte de la vegetación que quedaron en medio de la fuerte corriente que poco a poco son arrastrados. Producto de la acrecentada registrada desde la noche de este domingo y madrugada de lunes, el río quedó a tan solo 50 metros de la comunidad Yana Amarum, donde viven más de 100 personas. El río que está ahora era 2 kilómetros más atrás. Para quienes viven en el área amenazada, si bien saben que este hecho es producto del invierno, también culpan a las concesiones que se extienden a lo largo de la ribera, donde dicen se realiza una explotación antitécnica de áridos sin que se adopten medidas de protección a las que están obligados a cumplirlas. Realmente, como no hay muros de escolleras, no hay muros donde hacen las concesiones mineras, donde aprovechan el material pétreo, se ha venido inundando cada vez seguidamente en cada invierno. En Yana Amarum, su gente vive en medio de la zozobra. Cada vez que llueve, temen que el río crezca más y el agua inunde el poblado. Tenemos miedo, nos levantamos a las 4:30, así cuando llueve también estamos, pendientes, porque si vienen nosotros aquí, ¿a dónde nos vamos a ir? Alertan a las autoridades de gestión de riesgos, como de control minero, para que se adopten las medidas que vienen pidiendo se apliquen durante varios años, como la construcción de muros de escolleras para desviar la corriente hacia la margen derecha. Yo al menos propongo cerrar las vías donde que sacan el material pétreo. No estoy en contra del minero, pero sí quiero exigir la temática que cumplan con el plan de manejo que ellos tienen establecido. En el lugar todos saben que lo peor estaría por venir, que conforme pasen los días el invierno sería más riguroso, con lluvias más intensas y continuas, por lo que el peligro sería mayor, informó Edwin Fernández. Asciende a 11 el número de fallecidos por el fatal accidente de tránsito registrado entre un bus de transporte interprovincial y un tráiler en el sector La Delicia, a 23 kilómetros del cantón La Troncal, en la provincia de Cañar. Se investigan las causas de este accidente que dejó además 27 personas heridas.
A un costado de la carretera se encontraron varios cuerpos de los pasajeros que perecieron en el accidente registrado en el sector La Delicia de la vía que conecta la troncal con Azogues. Estos vehículos pesados chocaron frontalmente. Uno de transporte de la cooperativa San Luis, que iba desde la costa hacia la sierra, y el tráiler que venía desde Azogues, y me imagino que estaba con dirección hacia el puerto principal. El bus se encontraba dentro de su carril y que el tráiler se encontraba invadiendo el carril contrario. Los dos conductores fallecieron. El uno murió al instante y el otro unos pocos minutos después, a pesar de los esfuerzos. El chofer de la ambulancia me comentó que el conductor de la plataforma alcanzó a decirle el momento que trataban de sacarlo, porque estuvo atascado en medio de los fierros, ¿no? Que se había quedado dormido. Vamos, ayúdenle al flaco, y ahí pongan. El prefecto de Cañar, Byron Pacheco, justo pasaba por el lugar donde se registró el accidente y se bajó para ayudar a sacar a los heridos del bus usando su vehículo. La cara a mí, la cara a mi lado. Ya. Así es que se me ocurrió apegarle al vehículo de transporte de pasajeros, rompí el vidrio y empezamos a sacar a los heridos, a los más graves. Sacamos a 11 personas, entre ellos a 3 niños. Relata los momentos de desesperación que vivieron. Uno sobre otro, caminaban inclusive sobre los cuerpos, con vida o sin vida, tratando de salir porque gritaban que el carro va a explosionar, que el carro va a incendiarse. Y a pesar del riesgo, decidieron ayudar. Me saqué los zapatos porque ya me había caído por el aceite que estaba en los zapatos. Así es que trabajábamos en medias, igual las otras personas en medias, y sabía del riesgo porque vi el combustible en el piso, vi el aceite en el piso. Pero más pudo la naturaleza y la esencia misma de ser humano, de ser solidario y de salvar vidas. El saldo trágico de este accidente, 11 muertos y 27 heridos que fueron llevados a distintas casas asistenciales. Ayer tuvimos que referir a Guayaquil 4 pacientes y 2 pacientes a la ciudad de Cuenca. Estos pacientes presentaban trauma de tórax, trauma cráneoencefálico y fracturas a nivel de miembros superiores e inferiores. Fueron pacientes críticos, uno de ellos falleció en la ciudad de Guayaquil. En el hospital Darío Machuca de la Troncal se atendió a la mayor cantidad de pacientes. Ingresaron aquí alrededor de 20 pacientes, de los cuales se les dio el alta hoy día. Y al momento tenemos 6 pacientes que están estables. Informó Roselena Vascones.